cry, I won't cry, no, I won't shed a tear just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, won't you stand by me? When all you friends they are gone, you just stand. You just stand. Oh, darling, won't you stand by me? Whenever you're in trouble, you just stand by me. Stand by me. Won't you stand? 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 Stand by me. Stand by me. Stand by me. Hey, won't you stand? 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 Stand by me. Won't you stand? 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 Bueno, volvemos acá con Impacto Económico, que como verán, los que me pueden ver en video, los que me están viendo en video, lo hago completamente solo. Tenemos en línea a mi amigo, al gran Javier Milei. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel, querido? Un gusto hablar contigo. No, el gusto es mío, Javier, gracias por atenderme. Y qué extraño que es, venía pensando qué extraño que es hacerle preguntas a un amigo, ¿no? Sobre temas que compartimos y sobre temas que los dos tenemos casi la misma indignación. Seguramente. Javier, que al principio, no sé si estabas escuchando, me daba la sensación preparando el programa para hoy, como que los argentinos, y creo que es parte de la degradación que hemos sufrido, que venimos sufriendo, nos vamos acostumbrando a las cosas, ¿no? De repente tenemos, no sé, la desocupación en 10 puntos, el PBI que se va desangrando de a poquito, el dólar en 38 y ambos sabemos que está contenido artificialmente. Digo, ¿por qué te parece que somos así cuando es tan clara cuando es tan claro ver cuando las cosas se hacen mal a través de tantas décadas, ¿no? Bueno, quizás no sea tan claro que las cosas se hacen mal porque se hacen ya durante tantas décadas que la gente cree que es eso. De hecho, mucha gente requiere para salir de este desastre que es la Argentina aplicar las mismas recetas que nos llevaron al fracaso. Así es que, digo, si no existía habría dejado de existir el peronismo, entre otras cosas. Uh-huh. Y ni que Claro. hablar los inútiles de los radicales, ¿no? Sí, que es una mezcla entre peronismo, radicalismo, pero también entre ineptitud, corrupción. Es una mezcla media extraña que tenemos, ¿no? Porque no se lo podríamos adjudicar a nada, digamos, porque tampoco uno podría echarle la culpa simplemente al peronismo cuando en el medio pasaron... Me parece No, claramente. O sea, digamos, echarle toda la culpa al peronismo sería un reduccionismo estúpido. O sea, la decadencia argentina empieza en el 28, no en el 45. ¿En qué punto exacto? En el golpe a Irigoyen. En realidad, cuando el segundo gobierno de Irigoyen ya, digamos, empieza a mostrar rasgos populistas. Uh-huh. Y eso, digamos, o sea, después viene, digamos, el golpe del 30 con Uriburu a la cabeza. Y ahí básicamente empieza toda la degradación de los valores liberales del país y entra en un régimen fascista. Uh-huh. Sí, lo que preocupa acá un poco es por qué nadie se dio cuenta, digamos, o sea, cómo terminamos en un 35% de pobreza, cómo terminamos con una desinversión récord, cómo terminamos con problemas en la educación que nos llevará años resolver. Me parece que es terrible, ¿no? Y la verdad es que lo que quería, justo estaba comentándole acá a los chicos de la radio cómo nos conocimos y cómo nos hicimos amigos nosotros, lo que te quería también preguntar es
¿por qué ahora Javier Milei? ¿Por qué ahora Javier Milei explota? ¿Por qué ahora sos el rockstar? ¿Por qué ahora las ideas liberales? Ahora me refiero a los últimos años, ¿no? ¿Y por qué pensás que vos sos la cabeza de todo esto, ¿no? La cabeza de este movimiento, que hay mucha gente atrás, por supuesto, entre los que estoy yo, pero digo, sos una de las voces más escuchadas. ¿Por qué ahora y por qué no nos pasó, no nos pasó un Javier Milei hace 10 años, 20 años o 30 años? Bueno, yo creo que hay un conjunto de situaciones que hace que de repente en un determinado contexto, en un determinado lugar, en un determinado momento, digamos, hay lugar para que aparezca, digamos, alguna voz. En realidad yo creo que la potencia de las ideas de la libertad tiene que ver con entender quién es nuestro verdadero enemigo. O sea, y nuestro enemigo es el Estado. Y la realidad es que es mentira que el Estado somos todos. Eso es una mentira, eso es una falacia construida por un conjunto de hijos de puta que son los que viven en el poder y están atornillados en el poder. A ver, digamos, ¿quién, digamos, o sea, fue el que defendió la implementación del Banco Central en Argentina? Sí, y lo defendió ante las cámaras, porque, digamos, aun cuando había un gobierno militar manejando el Ejecutivo, el Congreso seguía operando, ¿no? Entonces, ¿quién fue a defender la idea del Banco Central? ¿Sabe cómo se llamaba el ministro de Hacienda de ese momento? Federico Pinedo. ¿Entendés? O sea, digo, ¿qué quiere decir? Que la mierda de la casta gobernante sigue siendo la misma. Sí, sí, totalmente. ¿Me comprendés? Es decir, en el 2001, aunque se vayan todos, están los mismos soretes de mierda, pero ahora te tenés que bancar además la prole. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Ejemplo emblemático, el señor Gerardo Morales. Tiene un ejército de familiares parasitando el Estado. Otra mierda parecida, no sé, Eduardo Amadeo. ¿Entendés? O sea, tío, tu histórica pelea con Amadeo, sí, sí, claro. O parásitos que nunca, digamos, o sea, vivieron de laburar de algo digno generando riqueza, ¿no? Por decir algo, no sé, inútil de Marquitos Piña, o digamos, a la impresentable de la Evita Amarillo, o sea, María Eugenia Vidal. O sea, sí, igual parásitos que toda su vida vivieron del Estado. Me parece que tu gran representante de todo eso es Marquitos Peña, ¿no? No, podría elegir cualquiera, podría poner al sorete de Lipovetsky, a la mierda de Fernando Iglesias, o cualquiera, me da lo mismo. Claro, ahora estamos... Lo que pasa que, Javi, estamos... yo coincido plenamente con vos, ahora digo, tienen más espacio que las ideas liberales, en los medios, los votan. Pero, a ver, lo primero que hay que entender es que el sistema es cerrado. Por eso te mencioné que se vayan todos. Que se vayan todos y están todos más la prole. Y el primer punto, o sea, el sistema es cerrado, o sea, no hay competencia, es falso. Sí, porque además, o sea, digo, el tipo que está en el Estado utiliza los recursos y se apalanca por eso cuando están en el poder después es muy difícil sacarlos, sí, porque utilizan todas esas palancas. Segundo, las ideas de la libertad son estigmatizadas por estas mierdas. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, porque solamente son los... Fíjate que este gobierno inmundo, asqueroso que tenemos, no persigue al surderío, persigue a los liberales. ¿Por qué? Porque son los únicos que le plantan en la cara, ¿sí?, que el Estado es malo, que los impuestos son malos, ¿sí? Digamos que la política fiscal es algo tremendamente dañino, o sea que la justicia social es injusta, que los planes, digamos, descansar incrementan los pobres, que las regulaciones laborales aumentan el desempleo, digo que esos supuestos derechos para los trabajadores les caga la vida, ¿me comprendes? Entonces, digo que cerrar la economía es malo, bueno, digo, por eso, digamos, odian tanto a los liberales. Es decir, la mierda humana de Ferminio Iglesias no putea al surderío, putea a los liberales, ¿me entendés? O sea, el señor Marquitos Piña, digo, manda sus satélites a agredir a liberales, llámese la basura de Mazot, digamos, cuando lo agredió a Espert, o la basura esa de Rodrigo Pena, sí, cuando salió también a agredirlo a Espert, o, digamos, de vuelta, todos estos tuiteros emblemáticos que tienen, que salen a agredir permanentemente, sí, digamos, o sea, bueno, ok, digo, entonces, y ¿me entendés? O sea, y le ponen un montón de recursos para hostigar a los que piensan distinto, pero no van sobre la izquierda, que son los que no putean contra la existencia del Estado, van contra los liberales. ¿Por qué? Porque son los que cuestionan el Estado. Entonces, digamos, o sea, la educación, ¿me entendés? Es un conjunto, digamos, es una religión,
¿Me comprendés? O sea, es que te infunden la religión del Estado. Entonces, ¿por qué, digamos, o sea, el origen, digamos, de la pregunta que vos decís? ¿Por qué Javier Milei? Porque, digamos, a diferencia de otros economistas, yo no solo te hablo de economía, yo te hablo de los valores del liberalismo. Sí, que repetirlos Es para decir, la gente que nos escuche, que no los sabe, no los tiene presentes. claro, digamos, o sea, yo digo, no solo te hablo de los números, yo te hablo de los valores del liberalismo. Entonces yo te explico que el liberalismo es ético y moralmente superior al socialismo. Ujú. Entonces, o sea, y yo te lo respaldo con números. Entonces, o sea, no dejo de hacer mi trabajo economista, pero para mí, digamos, la argumentación con solo a ver, ¿qué fue lo que pensaron regularmente los liberales en casi todos lados? Bueno, mira, la verdad que la paliza en términos de números fue tan grande que solamente a un estúpido se le podría ocurrir Sí, poner en juicio esto. no solo acá, en el mundo, ¿no? Bueno, estoy hablando ya a nivel mundial, sí. Entonces, ¿me entendés? Se dejó a la izquierda que se adueñara de las banderas morales, Todo. cuando en realidad, ¿me entendés? Es un sistema construido sobre la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, ¿sí? Digamos, el robo, la violencia, porque además, o sea, no solo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, además ese sistema de mierda se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos, o sea que además es un sistema asesino. Sí, todavía te dicen de dónde sacaste los datos, ¿no? Porque son tan Bueno, brutos que... bueno, esto dedicado a las mierdas esas de Santoro y Javier Calvo, ¿no? Digamos, o sea, Santoro el de Clarín, ¿no? Sí, 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 ¿De sí. dónde saca los datos? Mira, se llama El Libro Negro del Comunismo, lo publicó la Universidad de Harvard en una investigación, y ahí hasta ese momento se contaban 100 millones de seres humanos. Después se reactualizó la cuenta y son 150 millones de seres humanos. Sí, O sea, que en definitiva el ¿me entendés? liberalismo lo que hizo fue salvar gente, al menos sacarla de la... Si no fue salvarla directamente, fue sacarla de la Bueno, pobreza y darle un mirá, futuro la mejor, ¿no? condición de vida de los seres humanos previa a la existencia del capitalismo era la extrema pobreza. O sea, el 95% de la población vivía con menos del equivalente de $1 diario. Hoy ese número es 5%. Tuvieron que cambiar la medida porque ya, digamos, o sea, hay que ir a otros estándares. ¿Te das cuenta? Totalmente. Entonces, digo, ¿de qué me vienen a hablar? O sea, pero eso no alcanzó, porque cuando, digamos, uno mostraba los números, te decían, no, pero el sistema es injusto. Ujú. Entonces, digo, ellos deben tener un criterio de justicia muy interesante, debe ser el de la Unión Soviética, digamos, el de Cuba, el de Corea del Norte, que ellos deben ser, esos son sus paraísos modelos, la Venezuela de Maduro, Y es que está bárbaro, bien ¿no? Al para que le va entenderlo. mejor se lo robás y listo, digamos. Es más práctico si se quiere para ellos. Sí, bueno, claro, pero después el que va mejor, entonces dice, ¿para qué voy a producir si me lo van a robar? Ni hablar. Ni hablar. Javi, te llevo a hoy. Hoy el lío ya, la cagada, digamos, para hablar en los términos académicos que venías hablando vos, ya nos la mandamos. Digamos, ya tenemos la pobreza instalada, tenemos la bomba de las LELIC, tenemos el dólar contenido ahí con una olla a presión, tenemos las elecciones por delante, tenemos en principio un balotaje de modelos populistas, digamos, alguno más lindo que el otro, pero dos modelos populistas, y no sabemos cuándo revienta todo y nos quedamos sin dólares. ¿Qué hacemos? Bueno, yo siempre digo que para los sub-30 la mejor alternativa es Ezeiza. Sí, sí, te tengo que pedir un poco más de motivación. Bueno, si sos más de 30, sin chances de irte eh, por distintos motivos, o sos un sub-30 que te querés quedar a pelearla, tenés que entender por dónde pasa la batalla. La batalla es contra el Estado, nuestros enemigos son los políticos, y hay que ir contra ellos con toda la furia. Entonces, o sea, lo primero que hay que hacer es pedir que bajen los impuestos para que de esa manera tengan que bajar el gasto público. Entonces, porque si no lo bajan, digamos, va a haber una crisis. Entonces, no, sí, queremos bajar los impuestos. Te van a decir, ay, no, pero hay que financiar el gasto. No, sí, bájalo, y si no que te explote por hijo de puta. Ujú. Pero, digamos, o sea, pero tiene que quedar claro que no se puede vivir más con esta presión fiscal. No puede ser que el 50% de cada cosa que compramos se la lleven estos inútiles, ¿entendés? Porque tenemos, o sea, Sí, te quedaste un corto, me parece. estado, digamos, nórdico, sí, y presión nórdica, y tenemos servicios africanos. Entonces, digamos, pero eso sí, tenemos los políticos más ricos del mundo. Entonces, digo, vamos, basta.
Totalmente, totalmente. Ahora, sí, aparte me dejaste con el tema de los nórdicos, que es otra excusa zurda, ¿no? Otra excusa de izquierda Otra para decir falacia. que el socialismo es un éxito y no entendieron que Bueno, llegaron a bueno, donde llegaron por la libertad. claro, exacto. Una de las cosas muy interesantes, yo recuerdo que esto se lo planteé en un debate a, a ¿cómo es? A Victoria Donda, Bueno, te agarrás que cada se puso, contrincante también. bueno, digo, son los que me ponen. Entonces, o sea, ahí me habló, no, porque las nórdicas y que Suecia. Entonces yo le dije, ah, qué interesante, me encanta que me menciones el caso de Suecia. Porque Suecia, cuando tenía la presión fiscal en el 75%, quebró, que eso fue a finales de los 80. Lo que pasa es que como los políticos son unos chorros, como son una mierda, como son basuras, y que viven de afanar, entonces ¿qué pasa? Ellos miran el tamaño del peso del sector público de la economía, y claro, miraban esa presión fiscal y se masturbaban, diciendo, cuánta presión fiscal, hasta cuánta se iban a llevar, ¿me entendés? Porque ese es un político, esa es la mierda que es un político. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Suecia? Como quebró, hoy pesa 40% el Estado en términos del PBI, Tal cual. ¿sí? Y no solo eso, sino que además eh, está, digamos, líder entre los líderes de libertad económica y de respeto de los derechos de propiedad. Entonces yo le dije a Donda, si yo te empiezo a describir las actuales situaciones de Suecia, vos no vas a saber dónde meterte. Porque, por ejemplo, tienen educación pública, sí, pero con vouchers. O sea, con la idea de Friedman. O sea, tienen Totalmente. respeto a los derechos de propiedad. O sea, digamos, Venezuela están entre los mejores países de libertad económica. O sea, todo lo contrario que vos querés. O sea, Sí, el con lo problema es cual, que digamos, el problema es que con tu descripción, que es claramente perfecta, digo, ¿qué nos queda, no? Porque hemos hecho realmente todo al revés y vos decís, bueno, que les explote la bomba en la mano. El tema es que cuando uno ve la historia argentina, muchas veces les ha explotado la bomba en la mano. La última que tuvimos fue en el 2001, digo, les explotó la bomba en la mano y con el tiempo todo volvió a ser lo sí, mismo, ¿no? sí, pero el tema es que vos tenés que tener claro por qué explota. Tenés que tener que es claro que explota por el exceso de socialismo y que explota porque estos tipos son unos chorros. Entonces, o sea, y que, ¿me entendés? O sea, ir y dejar en claro que esto va a explotar porque estos tipos son chorros, son los únicos que progresaron, son los únicos que les fue bien con esto, ¿sí? Y, digamos, y que el socialismo es un negocio para ellos, porque justamente se trata de explotarte y de quitarte, digamos, el fruto de tu trabajo para que ellos lo puedan repartir como se les canta en el orto, y en el medio, obviamente, digamos, las manos de los políticos son súper porosas, con lo cual, digamos, siempre se terminan enriqueciendo de ello y a los otros le dan migajas y los mantienen así pobres y miserables para seguir teniéndolos como esclavos. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y te hago las últimas dos y te dejo tranquilo y por supuesto te vuelvo a agradecer tu buena voluntad y tu predisposición como siempre. ¿Es en serio que el único puesto que aceptarías es el de presidente del Banco Central? Sí, así lo cierro. O Bien, sea, haría la reforma financiera, iría hacia un esquema de banca Simon, separando la banca de inversión de la banca de almacén de valor. Una vez que hago eso, digamos, o sea, eso después vas a tener un tiempo, eh, digamos, para poder eliminar la superintendencia, ¿no? Entonces, en la transición todavía seguís teniendo Banco Central, desde que pasás de la banca actual a la banca Simon. Después, o sea, lo otro que haces es establecer la libre competencia de monedas. no vas por la ¿No? dolarización vos. No. Una vez que vos determinás la libre competencia de las monedas, ahí lo que va a surgir es cuáles son las monedas que prefiere la gente, y en función de eso vos haces el cierre del balance del Banco Central y liquidando activos contra pasivos. O sea, y una vez que vos tenés eso, eh, y si ya no y si ya la banca Simon está funcionando bien, cerrás la superintendencia, y una vez que hiciste todo eso, lo llamo a Bombita Rodríguez y hago implosionar el Banco Central. Y todos los desechos, todos los escombros los dejaría tipo museo
como recuerdo de alguna institución nefasta que nació para estafar a los argentinos. Que dicho sea de paso, el gran promotor desde el ejecutivo de esta idea fue Federico Pinedo, el abuelo. El claro, abuelo pero del... digamos, o sea, que hoy uno de sus nietos sigue diciendo, habla pelotudeces a mansalva, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando festeja la tasa de inflación, que es un 30% más alta, en el último caso, la que tiene una inflación mensual, que es 30% más alta de la que tiene un país desarrollado en un año. No, somos Entonces, digo, cuando vos tenés un fondo de lo estúpido de peor. estas características, bueno, por eso. Pero bueno, está bien, digamos, lo que pasa es que él añora esa época donde, digamos, o sea, el Banco Central se creó para expropiar, digamos, a los tenedores de pesos, o sea, se les jodió la vida a los trabajadores, ¿sí?, para salvarle los números a los amigos. Cómo nos han afanado, cómo nos han Obviamente. afanado. Y Esto yo lo publiqué esta semana, no, sino la anterior, en el Cronista Comercial. sí, esta semana publicaste una nota, un notón sobre el Banco Central, creo que fue esta la semana, de la falsificación. la de la falsificación, que fue a la gente que no la leyó, por favor búsquela, porque es una nota sin tecnicismos, que es por ahí lo que a la gente más le atrae de algunas de tus notas, donde dejas un poco la parte técnica y te abocás simplemente a describir cómo nos han afanado, no un gobierno, no dos gobiernos, sino durante prácticamente toda la... Bueno, el Banco Central es una estafa en sí mismo, por eso yo lo quiero cerrar. Sí, igual es tan genuino lo que decís y crees tanto, que tenés tanto deseo de hacerlo, que tenés todo planificado, es increíble. No sabía que tenías todos los pasitos para volarlo por los aires. Claro, tan... claro. No, a ver si te crees que joda. No. Mirá si agarran y me llaman y me dicen, venga, ciérrelo. O sea, mirá, no, espere que lo tengo que estudiar. No, tengo claro lo que quiero hacer. ¿Quién te gustaría que sea ese que te llame? No me importa. No me importa. Que me llamen para cerrarlo, podría ser hasta Cristina Fernández de Kirchner. Me dice, mira, no se lo dejo cerrar, voy y lo cierro. No creo. ¿Hubo alguien que haya emitido más que los Kirchner? ¿Te acordás? ¿Tenés ese dato? Bueno, aparte de Alfonsín con la hiperinflación, ¿no? Alfonsín es el que más emitió de todos. Qué fiasco, ¿no? La democracia argentina en términos económicos, la verdad que un fiasco. Desastre. Estamos cada vez más pobres. Un desastre. Bueno, te cierro con el tema del anuncio de la marcha para el 21 de marzo. No sé si vas a estar o no presente, pero bueno, hay una marcha. ¿A vos qué te parece? Y yo creo que vamos a estar en primera fila, ahí abrazados junto a toda la... Vamos a estar en primera fila, digamos, o sea, pidiendo que nos bajen los impuestos, esta manga de hijos de puta, chorros de mierda, llamados políticos. Javier, 1.000.000 de gracias, te mando un abrazo enorme y te voy a estar molestando seguramente algún otro viernes para seguir académicamente criticando a la gente de este país. Te mandamos desde la radio y en lo personal un abrazo y un beso muy fuerte. Para mí es un placer enorme y digamos, hay que explicarle a la gente que, digamos, o sea, están las formas y los contenidos, que no se queden en las formas, que se basen en los contenidos. Porque acabo, por ejemplo, de escribir la reforma del sistema financiero argentino con eliminación del Banco Central. Excelente, un abrazo. Abrazo gigante, chau. Chau, nene. Bueno, Javier Milei, mi amigo y colega y un referente libertario, yo creo que el gran responsable de que hoy las ideas de la libertad, después de décadas y décadas, hayan vuelto a estar en boca de todos y más que nada en lo que es más importante, ¿no? En las ideas y en las mentes de los jóvenes, que son los que necesitan ver otra cosa, que han nacido con populismo y que no conocen lo que es o lo que son las ideas de la libertad y los beneficios y el futuro que ellas pueden tener. Fer, ¿tiramos tema?